Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado y anda dando boleretas, sin ningún dañolera, está donde las papas queman, sin ningún dañolera, está donde las papas queman. Usted no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, ama su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, ama su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted tiene el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total, los olvativos no hay olor. Se les escape. Denk nur nicht, dass du davon kommst. Se les escape. Schwein, du! Aufhängen! Aufhängen, alle Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, sabe su dignidad. Además, eso. Y amarrémoslo con la apropiación cultural, porque ya lo habíamos hablado. Claro. Hablemos sobre el derecho de vivir, ¿o no? Sí. El derecho de vivir por la UDI. ¿Qué les parece con eso? ¿Qué pasó con los que no se habían enterado? Lo que pasó es que dentro de la campaña de la... Sí, ya están haciendo campaña, pues eso es parte de la campaña. Pusieron una frase de Víctor Jara, una canción de Víctor Jara que es el derecho de vivir. Y obviamente no la escoba, pues. ¿Cómo? De vivir en paz. De vivir en paz, sí. Y ahí queda un poquito la escoba porque, bueno, no haciendo mucho caso a los que saltan siempre y que no les parece siempre nada, a mí me parece bueno un comunicado que hizo la Fundación Víctor Jara, que hablaba acerca de en qué contexto Víctor Jara había ¿cómo se llama? Compuesto esa canción. Compuesto, está bien dicho. Escrito. La letra. Esa canción. Y que tenía que dar explicaciones en la UDI porque no se entendía o se leía un poco como una contradicción utilizarlo en la campaña del ¿cómo se llama? Del rechazo. Ya el resto es como la gente siempre, que no le parece nada de lo que hace la UDI. Y bueno, me parece bien, pero me parece un poco obvio, que no tiene como mayor lectura. A mí lo que me pasa con eso es me puesto medio paranoico ¿cómo se llama esta cuestión? Con lo que mucha gente se junta para, ni siquiera me sale la palabra, conspiranoico. Me parece un poquito, me he vuelto un poco conspiranoico en el sentido de que está claro que esta gente no es tonta, está claro que no es como el Lapa que quiere subirse al carro de la victoria y empieza a utilizar referentes de la otra vereda para hacerse el triunfo de cierta visión de mundo. Y a mí se me viene un poco a la cabeza lo que pasó cuando Piñera le declaró la guerra al estallido social y dijo que Chile está en guerra con un enemigo implacable, etcétera, etcétera, etcétera. Y el jefe de los pelados, de los milicos, ahí fue como la primera sacada de piso de Piñera. Dijo: no, yo soy un hombre de paz, no, yo no estoy en guerra. Y me acuerdo de una lectura que hizo un profesor de nosotros de estética, Rodrigo Zúñiga, que dijo que lo que había dicho el comandante en jefe, si no me equivoco, había sido una cita de una canción de Víctor Jara, de Silvio Rodríguez, y él pone ahí la letra de la canción. No, yo no soy muy experto en Silvio, me gusta harto algunas canciones, pero tendría que buscar la letra de esa canción.
Entonces dentro de... Llegaste a Silvio. Ya sabemos cómo llegué, sí. Y dentro de eso, hasta se me ha pasado por la cabeza y estos tipos están hablando en código. Porque están tirando así como pequeños códigos, apelando un poquito a la otra vereda política. Tal vez están armando ahí un chamullo. O sea, ese es mi ¿cómo se llama? Mi lectura conspiranoica, como que están hablando en código estos huevones. Yo creo que no. Nico, dame un segundito, que por lo que quería agarrarme. Yo creo que obviamente hay mucho de lo que está diciendo Martí, pero está rizando el rizo de más. Y para mí es bastante más evidente comunicacionalmente lo que opera ahí, y es, evidentemente, funciona en dos niveles. Uno es el nivel lineal, digo lineal en el sentido que la interpretación más básica. Inmediato. Es la inmediata, es como nosotros queremos vivir en paz, porque en este clima revolucionario se nos va a subvertir todo el orden y el status quo que conocemos y que queremos preservar, ¿cierto? Y queremos, bueno, ese juego. Pero también, evidentemente, y esta es la parte más polémica del cuento, es que ocuparon la canción como una provocación. Y también esa provocación tiene dos niveles, ¿cierto? Una es la ironía de que la canción supuestamente nace de este espíritu de conciliación, de aspiración al bienestar social, pero de que en realidad nada que nazca de lo zurdo, de la izquierda revolucionaria, va a ser bueno para el país nunca, ni para la sociedad. Y por otro lado también es una provocación directa a la figura de Víctor Jara, pues si el video está acompañado es igual que la campaña del no, básicamente. Hay puras imágenes y footage de caos, de destrucción, en fin. Entonces eso es bastante evidente, pero es un ejercicio que está totalmente deliberado y hecho a propósito. Los canales de televisión. Sí, yo lo que estaba pensando es que tampoco hay que ser tan conspiranoico para entender, no es que hablen en código, sino que tú sabías a quién le quería hablar. Sí, es bastante... Entonces, a lo que yo que no son códigos para nosotros, Nico. Por eso digo. Hablando en código, no son códigos para nosotros. A eso voy, que no nos están hablando a nosotros, o sea, nosotros nos duele, nos hierve el culo que utilizan que tampoco me parece, no quiero decir que no me parezca terrible, sino que creo que justamente lo que trata de hacer es porque nos hemos ganado la democracia, meterte el dedo en la llaga o tocarte lo que más te duele. Creo que justamente ese ejercicio es clásico, el clásico de la propaganda. Tocarte lo que más te duele, pero de nuevo, con la apropiación cultural, creo que es un peligro caer ante esa tentación, porque tus convicciones, tus conocimientos, toda tu cultura no puede ser tan frágil para que sea destruida o pervertida inmediatamente. Entonces ahí es donde hay que, más que enardecerse, no es como no polemizar, no tocarlo, entender que es una amenaza más básica que la chucha, es como, espejito, tú eres tontito, yo no, una wea así. Y por otro lado, que algo que yo también tengo mis cuestionamientos respecto a eso. Todavía no entiendo bien. Yo, o sea, lo entiendo, lo asumo, pero no lo entiendo bien. ¿Cuál es la necesidad? Tal vez yo estoy pecando de ingenuo porque ya estoy confiado en que el apruebo viene con una carga que avasalladora. Todavía no entiendo bien cuál es la necesidad de cierto grupo de formular nuevas formas de comunicar el apruebo. Ahí eso también me parece súper interesante. ¿Cuál es todo el imaginario, todo el bombardeo de imaginario? Todos queremos, así como en algún momento todos queríamos una nueva bandera para Chile, todos quieren una nueva forma de manifestar su apruebo, pero bueno, es casi egocéntrico pensar en que tu forma de decir apruebo va a convencer a alguien, cuando en realidad siempre nos estamos hablando entre nosotros. Una y otra vez nos estamos hablando entre nosotros y ellos se están hablando entre ellos. ¿Cachai? No, ahí no. No, porque la parte que no comparto con ustedes es que sí, por eso dije dos niveles. El video opera para reforzar un mensaje
el más obvio, pero también es una provocación a los que compartimos ciertas sensibilidades o apreciamos cierto legado y cierto patrimonio, ciertas figuras. Sí te están hablando a ti también, por eso es una provocación. Pero ya más allá de eso, lo que estás diciendo tú, weón, a mí también me molesta mucho. Un amigo por ahí dijo el otro día como, weón, obvio que voto apruebo, pero me tienen hasta las huevas los videos del CIPO. Apruebo porque precisamente es un ejercicio tan onanista que no estoy pensando en convencer al indeciso, que a esta altura yo creo que en esta pasada no hay mucha indecisión, pero de todas formas no es una campaña bien hecha, no está pensando en cómo llamamos o seducimos a las personas que realmente no están en el imaginario de los guasos bisexuales o de la tía Pikachu. Bueno, ¿tú crees que una vieja que está indecisa mostrándole a la tía Pikachu y a los weones colgados del baquedano, weón, se va a convencer? No, pues weón, todo lo contrario, pues se caga de susto, pues weón. Entonces, yo creo que esa weón es muy desagradable la campaña de la prueba, no porque a mí necesariamente me moleste, todo lo contrario, estoy a favor de las manifestaciones y todo eso, pero sí entiendo que como en su condición de campaña debería estar diseñada para convencer a ese grupo indeciso, weón. Y no, es una celebración pajera, weón. Yo creo que estáis malinterpretando la weá, porque en realidad sí es una celebración. Porque en realidad el movimiento, el origen de la prueba no tiene un origen, lamentablemente, no lamentablemente, pero es lo que no. ¿Por qué nos vamos a hacer cargo de que venga alguien, algún movimiento específico, a decirnos cuál es la campaña necesaria? A mí no es que me moleste, sino que me causa ruido que haya tanta efervescencia de muchas manifestaciones chiquititas, pero es que también al mismo tiempo en las movilizaciones fueron así, ¿cachai? Pero lo único que digo es que es un poco molesto los nanistas, sí, entiendo los nanistas. La gente de las movilizaciones, es como, ¿a quién queréis convencer? No queréis convencer a nadie. Pero, ¿por qué te tenés que convencer a ti mismo de que tu gesto por el apruebo es hacer una especie de manifiesto por el apruebo para otros que ya aprueban? Eso es lo que estoy diciendo yo, pues, creo que... Sí, pero me refiero a que no es que no esperemos que haya alguien que tome las riendas de esa weá para guiar una campaña específica, porque no debiera haberlo. Es obvio que van a ser de todo el mundo. Es una manifestación general. No hay un ¿qué partido aprueba? Me da lo mismo. ¿Quién se encarga de la propaganda de la prueba? Todos. No, pero ahí está bien, ya yo entiendo el sentido de lo que estáis diciendo, pero sí hay un espacio en donde podríais salir a buscar técnicamente y profesionalmente, salir a buscar desde un sentido quizá más neutro, más pedagógico, más no sé qué, a la gente que todavía no entiende el impacto que tendría una reformulación constitucional. ¿Entendí? Sí, pero insisto, toda la revuelta, toda la revolución de octubre no fue con un sentido preprogramado, que es justamente lo que tratan de hacerte creer la derecha, como que todo esto plan organizado y orquestado por algún tipo de o agente extranjero o interno. No está orquestado, y por eso mismo tal vez sí, a nosotros como viejas culiadas podría hasta molestarnos, pero también es parte de la wea, po. O sea, está bien que viene de todos lados. La autorregulación es lo que me molesta. Y es como, bueno, ¿por qué quería hacer eso? ¿A quién le quería hablar? ¿A quién le vaya a hablar con esto? Bueno, son buenos que están celebrando su propia épica, o sea, eso voy. Entonces, como campaña no funciona, si yo no tengo nada en contra de que hay gente que quiera documentar, celebrar todo ese proceso. Estoy hablando de que como campaña la weá no funciona y por lo tanto ahí hay un problema que señalar, pues, bueno. Sí, de eso partí, sí, yo entiendo, de eso partí también. Me molesta un poco de la misma manera en que insistan tanto en el apruebo. ¿A quién le estáis hablando con el apruebo? ¿A quién le estáis hablando? Así mismos, pues, bueno. Yo no sé hasta qué punto la campaña de apruebo es dirigida por alguien. Porque puedo hablar de las últimas dos publicaciones que he visto sobre el apruebo. Publicaciones, ya estoy hablando de redes sociales. La que hice yo, que es como lo que más me llama la atención del apruebo y que me parece que es lo más preocupante, es toda esta gente de la derecha que se subió al carro del apruebo y que van a luchar sus convicciones a toda costa cuando se redacte la Constitución, pues. Se lo veo como unos buitres que están ahí a la guaite para ver cualquier resquicio para
mantener la valla de sus privilegios en el lugar donde siempre ha estado. Y lo otro que me parece es como fenómeno interesante, es que, insisto, yo no veo un motor que canalice el apruebo. Y la última publicación que hizo el apruebo en redes sociales es una chica de acá de Tierra Amarilla que sacó habas, porque plantó habas, y con las habas dibujó apruebo en su campo. Entonces, es como una suerte de Aurora. No la vista de Aurora. No. Es una amiga de Pía. Es una amiga... Tu hija que cultiva habas, pues weón. Sí, pues no, es la babuita. La babuita todavía no sabe esas cosas. Todo esto, después les cuento. Eso, pues, es una suerte de collage y el mismo espíritu de la prueba tiene que ver con que todas las subjetividades deberían estar incluidas dentro de la nueva Constitución. Por utópico y disfuncional que suene eso, así yo estoy viendo la campaña en la prueba. Porque cada cual hace su aporte, su granito y escribe apruebo según sus... Pero ¿Sabéis lo que me pareció peligroso últimamente? No peligroso, en realidad no es peligroso, pero es una weá que ojalá nadie no caigan mucho en eso. El otro día estaba escuchando a Jadwe. La pregunta clásica a Jadwe últimamente, que es la que más he visto, es ¿por qué el Partido Comunista no firmó el acuerdo con la paz por el que ahora viene el plebiscito? Y la respuesta de Jadwe es muy simple. No estábamos de acuerdo con ese acuerdo, valga la redundancia, pero en el momento en que se firmó, ahora vamos a hacer lo posible por apoyarlo, por participar de eso. Es lo que la postura de la derecha también. Sí. Es que eso es lo que no sé si son tan poco inteligentes que todavía no saben leer, pero es porque la derecha yo no quiero que lo hagan, pero porque la derecha no ha apostado a eso. O sea, como estamos en contra de la prueba, pero si sale la prueba, nosotros vamos a estar participando de esa hueá. Es que hay una parte de la derecha que lo está haciendo. Hay una parte de la derecha que lo está haciendo. Una parte pero no lo está discutiendo. De hecho, su discurso no es ese. Deja robarme nomás porque... Su discurso no es ese. Su discurso no es yo voy a votar el psicótico que volvió el gay. Sí, pues, pero es que ese weón al tiro va a poner la prueba. Yo no entiendo, todavía no aparece ningún weón que diga yo voy a votar rechazo, pero si sale la prueba, yo voy a participar de la weá. Ya, pero no es análogo a lo que dijo Jadwe, pero bueno. Yo creo que es muy similar. Es similar, pero no es lo mismo, porque Lavín nunca dijo yo estoy por el rechazo, pero en realidad me voy a poner a la cola de la prueba. Dijo estoy por el apruebo. Y eso, pero por eso a eso voy. Digo que los del rechazo todavía no dicen que van por el rechazo, pero que si sale la prueba van a por adentro. No, pero es que es que ahí está el pequeño problema, pero no nos vamos a quedar en eso, que de verdad Lavín, Osandón y toda esa gente nunca ha dicho que secreto, o sea, ni siquiera se entiende que secretamente están por el rechazo, ¿no? Esos buenos saben que el negocio y el futuro de su sector está en el apruebo. Pero lo que quería decir es lo que dijo Darío en Cosa Nostra, porque no, ¿para qué lo digo tal cual, man? Que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. Es tan evidente que el problema de celebrar toda esta épica en este momento a través de las campañas, que estoy de acuerdo con, o sea, nadie dijo que haya un comando acá, sabemos que son manifestaciones espontáneas, pero de alguna forma dan cuenta de esta especie de narcisismo y celebración de tu propia épica también, porque Darío dijo muy claro, es como, weón, ya, la raja, la tía Pikachu, weón, en Alcamán y toda la weá que se te ocurre, el fervor y la iconografía de las manifestaciones, pero 10 minutos después de que haya ganado la prueba, que va a ganar en octubre, los canales lo primero que van a hacer va a ser ir a entrevistar a Lavín, y Lavín lo va a celebrar con un triunfo propio, ¿cachai? Entonces dijo, y Darío decía, entonces ahí quiero ver a toda esta gente entonces hay que tener un poco de cuidado porque este es un juego mucho más
formal, po, o sea, un juego mucho más de hueones vivos, po, de puros ladinos. Entonces a eso voy. Yo entiendo que por eso mismo yo entiendo que también toda la publicidad... Por eso la opinión de Jadwe yo creo que es complicada, porque por un lado siento que tiene razón, porque precisamente se está previniendo de eso que va a pasar. Pues va a pasar que se va a poner ahí, weón, los canales van a ir a entrevistar a la primera línea de la derecha social. Entonces Jadwe va a quedar con esa reserva moral de decir, es que, viste, si esta weá igual es una componenda de los sectores más tradicionales, de los poderes fácticos y de la política formal, pero bueno, en fin. Pero al mismo tiempo también es un poco feo ese argumento, porque nosotros no votamos, pero ahora igual nos subimos. Es complicado cuando a eso voy con lo peligroso de lo que decía Jadwe cuando entendía que había rechazado el acuerdo por la paz. Es que a mí no me parece mal... Y que al mismo tiempo estaba dispuesto a apoyarlo. A mí no me parece mal porque también veo el ¿cómo se llama? El paralelo con lo que pasó con la votación del 10%, el pedir que el 10%, cuando Camila Vallejo dijo, esta no es la solución, po. Y obviamente el 10% no fue la solución, pero era tan popular la medida que celebramos todo el 10%, pero obviamente no fue la solución y no ha sido la solución el 10% que se entregó. Entonces la solución de que no era la solución, po. Más que nada no es la forma, como decían algunos. Pero ¿qué pasó? Que después de los días posteriores, los hueones más vivos cacharon que en realidad era grito y plata, que hasta se reactivó un poco la economía y las AFP felices con la weá, pues weón. Y lo gestionaron en 2 días. Entonces, siempre estuvieron felices, lo que pasa es que no lo podían decir. Es muy bueno el ejemplo, porque va a pasar lo mismo, pues weón. Va a ganar el apruebo y los que se van a llevar toda esa ganancia a la casa va a ser Lavín o Santón. En cambio, Jadwe va a quedar medio interdicto ahí, que ni siquiera la izquierda lo quiere, pues es brutal. Yo tengo cercanos, ustedes saben y todo, que lo detestan y son gente del Frente Amplio. No, entonces... Que también detestamos. Yo creo que hay más gente que detesta el Frente Amplio. No, pero a lo que voy es que no hay unidad de propósito y que ni siquiera la izquierda está cuadrada con el único hueón que está sacando los votos. No, si sabemos que es un río revuelto, po, weón, y los pescadores más... Entonces este partido yo creo que ya el apruebo es como... Creo que el partido está en las elecciones, pues bueno, ahí está la... De hecho, en algún momento los buenos supieron leer muy bien porque en algún momento la derecha quería saltarse la prueba para no enfrentarse a tener la carga de haber votado por el rechazo. Pero ahora es todo lo contrario, da lo mismo porque en realidad podía apropiarte de todos los discursos de la prueba de donde vengáis. Sí, totalmente. Entonces la propaganda que entiendo más todavía, aún mejor, o que podría ser aún más valorable, es Lavín avalando, Lavín dándose la voltereta de todo el mundo. La va a seguir haciendo, se va a transformar en Tomás González, bueno, nadie como Anechi. Bueno, al final de la prueba se está transformando en una especie de cuadrado negro y todas esas campañas, muy rentables, muy amplias, muy abstractas. Viste que salió como una especie de cuadrado negro también para el 11, que era como hecho con puras caritas de niños desaparecidos. Que mucha gente la puso en lamentablemente no estamos tan enterados de esa wea. Eso es complejo, weón. ¿Cómo así? ¿Cómo podemos leer a la juventud hoy en día si yo no estoy tan enterado? Yo me paso todo el día en Instagram, pero tampoco estoy tan enterado de... No vi ningún cuadrito negro en... Yo tampoco. No, yo sí, pero era lo que te dije yo, pues era como un mosaico con puras caritas de niños desaparecidos. Bueno, pero te lo creo. Es una tendencia que llegó para quedarse. No sé si sea bueno, pero yo no pesqué el 11 para nada. Lo único que me hizo activar mi cabeza en relación al 11, vamos a seguir haciendo propaganda, es el capítulo especial del 11 de septiembre de La Cosa Nostra, que esa cuestión me activó nuevamente la fecha. Porque lo ven desde otro punto de vista que es tan fresco, propositivo y provocativo que... Oye, a todo esto... Mi aporte fue publicarlo en las redes que tengo acá en Copiapó de gente con conciencia social. Ese fue mi aporte. Le puse el link del video especial del 11. Rompimos récord 2 horas y media ya.
Yo tengo que ir al pipí, eso sí, weón. Así que... Oye, ¿alguien se acuerda? Es que yo no me acuerdo, pero el otro día estuve viendo a un analista político que es de origen palestino. ¿Que habla con Jadwe siempre o nada que ver? ¿Que trabaja acá en Chile? No sé si habla con... Ah, sí, trabaja acá en Chile. Que trabaja para la Universidad del Desarrollo y otro weón. Es bueno ese weón. Es que sabéis que ese weón es... ¿No es iraní? ¿Ah? ¿No es iraní? Puede que sea iraní. Palestino. Hatam algo, no sé qué weón. Es seco ese weón, un poquito... A ese weón me interesaba la postura de ese weón porque el weón trataba de explicar cómo fue que no solo con la intervención extranjera fue que el modelo fracasó, la propuesta socialista fracasó, porque obviamente hay que hacer una autocrítica, no podéis quedarte solamente en que puta, de afuera nos estaban atacando, sí, hasta ahora veis que Venezuela de alguna forma sigue resistiendo, y Cuba obviamente históricamente. Pero ¿cómo es que no podía evaluar o no podía hacerte la víctima de que en realidad nos atacaron desde afuera y solo por eso fracasó el modelo? Y es súper interesante ese weón. Sí, amigo. Vamos a buscar el link Hatam, no me acuerdo. Vamos a poner todos esos links. No sé cuánto. Sí. Yo lo he visto harto hace años que ya está en Chile, como desde el 2017 que yo lo vengo escuchando. Sabe harto de economía. Sí. Es que no sé si es economista o historiador. Ahí es donde tengo mis dudas. Pero el weón, bueno, igual es bien crítico, entonces a uno le cae bien porque el weón dice cosas que para otros analistas serían anatema. Es que esa es la gracia, po. O sea, nadie quiere escuchar, o sea, de nuevo, volviendo al tema del apruebo. Perdón, digo que me estoy... Perdón. Sí, volviendo al tema del apruebo, no sé cuál es la gracia de pajearse con tu amigo cuando en realidad podía entender y ver a otros guanes que son críticos, que simpatizan por lo que tú creís, pero no necesariamente te van a celebrar todos los peos, po, weón. Y es donde este weón habla sobre que el golpe de Estado no solamente nació desde una intervención extranjera, sino que además había una crisis que había que entender, y esa crisis viene de algún mal manejo, con muy buenas intenciones, pero en algún momento no pueden ser los guanes que no cometieron ningún error. De nuevo, la cultura, tu cultura o tus proyecciones culturales no pueden ser tan débiles que solamente fracasen porque alguien venga a romperlas desde afuera. ¿Cuál es la resistencia? ¿Cuál es el amalgama que estableciste que hace que las weas sean tan potentes que que aunque venga alguien de afuera no las va a romper? Y eso es súper interesante. De nuevo, con la apropiación cultural. O sea, si unos weones hacen pijamitas de tu cultura, weón, obviamente vaya a entender que son unos sacos weas, o no. Pero no, eso no va a destruir tu cultura. Sí, no sé hasta qué punto soy un desafectado, pero en toda esa polémica de Víctor Jara, bueno, de partida de esa lectura conspiranoica que me da vuelta en la cabeza, de que ellos se están hablando entre ellos y ahora se están hablando en códigos. Sí. Pero la respuesta más... que tampoco me causó risa el video, porque dije, ya, con esto estamos mediamente de acuerdo. Es con el video de MC Hammer, el crossover de MC Hammer con Pinochet, ¿apruebo? Sí. Ahí tiene una buena respuesta. Es que a eso voy también, o sea, como, ¿cómo te puede herir tanto, cómo te puede herir tanto en tu corazoncito que los pelotudos de la derecha usen el derecho de vivir en paz, cuando sabéis que tenía otras respuestas que son igual, como el MC Hammer con apruebo? Exacto. Así te defendí, weón, no tenéis que irte. Oye, weón, como, weón, ándate a la mierda, eres un saco wea, eres un ignorante, no te pesco, y no tengo por qué atacarte, no tengo por qué clausurarte. Es lo mismo que recogerle el guante a un weón curado en un carrete a las 6 de la mañana hablando a favor del régimen. Pero claro, acabamos de volver al capítulo 1 de Manspreading, el origen, weón, porque es lo mismo que pasó al final es un fenómeno más estructural. Es lo mismo que pasó con del Dalai Lama. La censura de los Dalai Lama. Es como los guanes
en vez de lloriquear, deberían haber tenido una respuesta más ingeniosa. Sí, obvio. Que era en la lógica de los medios y de todo este tipo de cuestiones sin llorar, po, weón. O si que vaya a llorar, hazlo en la misma clave, ¿cachai? Péscale una weá que les duela a ellos, pero entonces empezar a salir las voces de las fundaciones, a reclamar por el mal uso, acusáis el golpe, po, weón, acusáis el golpe, y los otros weones, misión cumplida, conchetumadre. Eso era lo que queríamos, que salieran todas las viejas del Museo Salvador Allende, de aquí, de allá, a lloriquear. Y acusaste el golpe. ¿Sabes? Sí, Es que obvio, también obvio. puede que haya sido esa la estrategia de la derecha y va a sonar feo lo que digo. Y de hecho, esto que voy a decir es lo que me ha traído harto antagonismo en mi vida, pero esos mismos huevones hiperafectados son los que han hecho que incluso yo en campaña con políticos con ideas de izquierda nunca me haya sentido cómodo diciendo que yo soy de izquierda, porque está siempre, o yo veo siempre a la izquierda como ese grupo de hipersensibles, reactivos, guturales, llorones con los cuales yo no me quiero sentir identificado. No, O sea, no me interesa. O sea, si querí realmente atacar también cierta influencia extranjera, definitivamente todas esas weas son importaciones gringas. De los weones que, como de los privilegios. Hoy día el chocolate. ¿Ah, en serio? Sí. Bueno, También podéis ver que- 8 gambas, weón. Mira, es la retórica del... Puta, justamente mi antagonismo. Es una retórica cenita, po, weón. Es como... unos gatitos de chocolate. Entonces, eso es lo que me... Siendo que totalmente estoy... O sea, a mí me fascina la etapa de la unidad popular, lo que he estudiado sobre la unidad popular. Me encanta todo lo que pasó ahí, me encanta la energía que había. Siempre la miro con una suerte de... O sea, ya no, porque yo creo que ya estamos metidos un poco en eso y se está gestando nuevamente esa energía. Ese ímpetu que había en esa época de estar trabajando por un Chile mejor para todos, me encanta esa cuestión. Sí, pero porque definitivamente, o no sé, uno esperaría, yo no cree, que tiene un espíritu crítico. O sea, no es una weá facilista de adopción de formas, sino que es crítica del trasfondo y del que salen formas. Entonces no podía adoptar una weá solamente por sus formas. Sus formas no son así como que nos están atacando y nos están segregando, o que hay unos privilegios que están operando aquí, sino que justamente ayer estábamos hablando con Pablo sobre esto y no sé si se explica bien, porque más encima es de una premisa mentirosa o un poco cuestionable. Yo siempre cuenteaba, vamos a decirlo así, con que habían hecho un experimento donde estaban unos primates, unos monos, que tenían una estructura jerárquica. Y al último el primate principal, el macho alfa, tenía el derecho sobre todas las mujeres y era jerárquico, así de simple. Y a uno de los primates de menor grado le habían hecho una especie de lobotomía donde al bueno no le importaba nada. Imagínate que no te importa nada y no te importa que el weón mande. En ese momento este primate de alguna forma empieza a operar como que no te importa nada y no respetáis la jerarquía. Y en ese momento este primate se ve, el macho alfa se ve amenazado porque no lo respetan, po. Y este weón que no respeta a nadie se empieza a acaparar la atención de toda la féminas, como queráis decirlo. Entonces, la idea de que no te importe algo a veces funciona, según este precepto, funciona mejor a que sí te importe algo. En ese momento,
si te atacan o si ocupan este lema de Víctor Jara y no te importa, es porque de verdad, bueno, no te importa y haz lo que queráis y le quitáis poder de influencia a alguien que trata de hacer algo. Es como, ¿me entendí? Ujú. Hay diferencia, una súper buena reacción a este tipo de weas. O cagarse la Claro, risa por lo obvio. penca, po, weón, de los burdos. Claro, del la ataque. cosa es que eres tan penca que no le importa. Pero yo además validaría lo que ya dijiste, que es, weón, el Víctor Jara, pero más que Víctor Jara, algunas de sus canciones que ya son bastante universales, al punto de que tenéis covers horribles, porque siempre los covers son muy peligrosos, pero tenía hasta de Roger Waters tenía un cover del Derecho a Vivir en Paz, weón. Es un himno que podías trapear el piso con él y la weá va a seguir paradita como nunca, weón, va a seguir refulgiendo ahí en la estrella. Entonces, escandalizarse porque unos pencas culeados en algún oficina de publicitaria de mala muerte, weón, armaron este video mal hecho, y acusar un golpe con un coleto de elástico, que eso no es un perdigón, no es una metralla, es un coleto en la oreja, weón, es que de verdad esta gente no entiende nada, weón, de política, de comunicación. ¿Por qué no lo tratáis de la misma manera en que, por ejemplo, trataron a... ¿Te acordáis de esa banda, La Dieta del Lagarto? Que eran como unos buenos de la Universidad de los Andes, que hacían un cover de de los Strokes. los Strokes. Last night. Es como ríete de la weá, güey, los weones penca, weón. De hecho, se rieron. Claro, ¿cuál es tu susceptibilidad? En que pareciera que todo fuera un ataque, pero en realidad, weón, ríete de los penca que son los weones. Mira, es un poquito la caricatura que hacen algunos fachos para referirse al doble estándar de los izquierdosos. Es una caricatura, pero aún así ilustra bastante la huevada. O sea, el huevón que anda llorando muertos o vejámenes físicos, creo que sería de la risa con la polera de Jaime Guzmán, po. Es como es la caricatura que hacen siempre los fachos para mostrar que el doble estándar de los izquierdosos, pero que también aplica, po. O sea, insisto, es sin llorar, pues te estás riendo de la muerte del wea de Guzmán. Estamos dentro de esa lógica, pues, o sea, no podéis reírte de algo y de otro no, y de otra cosa no, o sea, hay una suerte de Sí, pero espérate. Yo creo que también estábamos hablando el otro día con Pablo sobre eso mismo. Tampoco es tan simple cuando, que un muy buen ejemplo que te acordás que explicitó Pirincho sobre la marcha de los camioneros, o sobre la toma de los camioneros. No es tan simple cuando el Estado sí no es imparcial. Cuando el Estado no es imparcial respecto a ciertas posturas, o sea, no es sin llorar, sí, puede ser sin llorar, así como en el imaginario. El imaginario es como de Víctor Jara, y el imaginario de, si nosotros había memes sobre eso, como que tomamos entonces canciones de Víctor, de Alberto Plaza. Ya, ok. Pero si de todas formas el Estado tiene una postura respecto a eso, y cuando entendís que hay manifestaciones que están oprimidas por los pacos y al mismo tiempo están avaladas por los pacos, porque es una política de Estado, entonces no es tan transversal, no es tan imparcial. Sí, hay una delgada línea ahí, pues, está claro que Claro. No es tan delgado, es claro. pero, o sea, sí, porque podríamos entrar a adelgazar esa línea, por Nico, yo creo. O sea, lo que hay en campaña. lo que hay que tener en claro es que estamos se está en una batalla, po, es una lucha. ¿Sí? Y la verdad es que el Estado ya sabemos también que no es de nosotros, o sea, el Estado no... Esto no es como la canción de Charlie, si fuera un ciudadano de primera, amparado por una constitución, po. Sabemos que no lo somos, po. Sabemos que esa constitución hay otras personas que están amparadas en esa constitución. Claro, pero la real lucha, entonces, no es hacer más bonito, tierno sobre la prueba. La real lucha en realidad es entender de qué se trata la prueba.
Sí, totalmente. Lo último es, porque me está dando sueño, quería mostrar esta parte ya que estamos en el capítulo de los geeks. Sí, vamos recogiendo la mesa, weón, que 3 horas. Mucho. Acerca de lo que hablaba Nico. Acerca de lo que hablaba Nico de el mono este que no tenía conciencia. Ese mono que le pegaron en la cabeza y no conocía sus límites. Voy a poner esta parte de la canción de Dragon Ball Super que a mí por lo menos me emociona. Arriba está la versión en español. Sin conocer nuestros lugares, sin conocer quiénes somos. Bueno, eso. A mí me hace mucho sentido eso, pues me hace mucho sentido en la lógica de, volviendo un poco al arte, y también lo puedo decir en el contexto personal. A mí uno de los artistas que más me conmueve, me gusta y me ha influenciado Ludwig van Beethoven. Y Beethoven era republicano en una época monárquica. ¿Y por qué él era republicano? Porque dentro de su Asperger artista, él, como era un genio, él creía que la vara para medir a los seres humanos no era las varas sociales de la aristocracia y plebeyos, sino la genialidad del ¿cómo se llama? Del ser humano. Entonces él, como era un genio, él está en la parte de arriba. Y siempre lo creyó. Y nunca se compró el cuento de la aristocracia. Y así fue que hizo las piezas más magistrales y maravillosas de la historia. Entonces tiene que ver un poco con eso, con esa... En base a qué nosotros medimos las categorías humanas. Porque eso es algo que nunca va a dejar de estar. O sea, como se dice lo animal, por lo alfa, lo beta y lo gamma, pero en base a qué tú eres alfa, en base a qué tú eres un beta, por ejemplo. ¿Cuál es esa vara que mide dónde estás tú dentro de la jerarquía humana? Que siempre van a existir la jerarquía humana, no seamos ilusos en eso. Entonces acá Goku no tiene límites, porque el huevón es como medio Asperger y trata de igual al dios de los dioses, pues. Entonces en base a eso el huevón no sé, pues llega a lugares donde el resto, que por ejemplo Vegeta, que dice que es el superior por casta, Goku lo venció hace rato porque Goku no conocía esas limitaciones de casta dentro de los Saiyajin, porque entonces tiene que ver con eso. Nada que ver, pero me estaba acordando de una weá tal vez vinculante. Cuando tú decías que en el cómic había un hijo bastardo de Stalin, el antagonista, sí. Y que a él le merecía por antonomasia el lugar de su padre. Claro. Entendemos que en realidad el sistema soviético es más parecido al norcoreano que al soviético. O sea, su frustración tiene que ver con soviético los hijos por una weá así como casi egipcia, como que eras descendiente de los dioses, por eso te tocaba ser el sucesor. En el sistema soviético no, pero en cambio en el sistema norcoreano sí. ¿Por qué el hijo bastardo de Stalin en ese cómic tenía el derecho de venir a ser el sucesor? Bueno, probablemente que la crítica propagandística gringa tiene que ver con que los regímenes socialistas se transforman en una corruptela que se vuelve monárquica. Por eso digo, a eso voy, que esa es la distorsión, que ellos creen que es verdad y no es verdad. No, ya, pero güey. De hecho, la crítica que yo leía de todos estos nerds era que el cómic, de forma muy sutil, presentaba estos choques en donde criticaba de forma muy equilibrada ambos regímenes, el soviético y el gringo,
Pero, weón, tenéis Cuba, tenéis Filipinas, tenéis una serie de lugares en donde la weá se transformó en un... Venezuela, si no es de familia, del amigote, pero... No, wey, pues es un hecho que los regímenes totalitarios terminan siendo una weá después oligárquica. Sí, pero eso nunca tuvo que ver con el comunismo. No, ya, pero es una cosa de la definición y la crítica va a lo empírico. La crítica va a la implementación. A lo empírico, claro. Sí. Es que en ese momento es como cuando, de acuerdo al espíritu humano, a los vicios de lo humano, tratáis de desacreditar un sistema que no es tan así, que es más teórico. A eso voy. Porque todos esos ejemplos han servido para desacreditar una weá que en realidad era mucho más potente y mucho más importante que solamente una casta de familia, porque que se parecía más a la monarquía que al comunismo real. Pero Nico, yo creo que este es un buen punto para empezar a cerrar. Perfectible. Era perfectible. Tenemos Volkswagen. Valible y perfectible. Tenemos un Volkswagen. Un Ferrari sin... Tenemos un Lada. Y el Lada es perfectible. ¿Vos cacháis que uno puede traducir la AFP como un sistema de impuestos que van directamente a privados? No son impuestos porque no es servicio, inclusive es como un impuesto porque es obligatorio, a eso voy. No es que tú contratas un servicio, te obligan a contratar un servicio, entonces es como impuestos extras a todos los impuestos que da el Estado, pero a servicio de ciertos privados. Más encima esos privados participan de las estadísticas del crecimiento del país. Esos estados hacen lo que quieren con ese dinero, po. No se trata del Estado que tienen que invertir ese dinero. Bueno, obviamente está la corrupción y algunos se meten dinero a los bolsillos, pero supuestamente los impuestos que pagamos al Estado van a beneficio de todos nosotros. Pero son impuestos que pagamos forzosamente a privados, porque de la AFP, que hacen lo que quieren con esa cuestión. Sí, pues y en tanto privado, como empresa privada, pero que al mismo tiempo participa de la estadística del crecimiento del país, como que dentro del país hay empresas que crecen, o sea, es parte del PIB del desarrollo, del índice de desarrollo del país. Entre más le aportáis a la AFP, hay más empresas que están invirtiendo y entonces en teoría el país está creciendo más. Esa es la trampa más penca, weón. Los mismos weones invierten en constructora, entonces tenemos más vivienda, el país parece que estuviera creciendo. Es una weá que podría, todo lo que hace la AFP es una weá que podría hacer el Estado. Eso es lo más terrible de todo. Oiga, y el índice de producción y el índice de crecimiento sería el mismo. Oye, Pablo quiere cortar ya. No, pero es que ya más de 3 horas va a ser ridículo el capítulo. Pero el rendereo, Pablo, eso. Claro. No, además que tenéis que cortar partes, así que va a quedar en 2 horas y media. Mira, es una parte de 10 minutos, va a quedar en 2 horas 50 con todo esto. Aquí terminó en todo caso. Acá terminó. Hay que cortar en una pura parte y para la edición. Que hablamos entre el derecho a vivir en paz. Lo otro es que tal vez el derecho a vivir en paz podría ir al principio, para no echar a perder el capítulo. No. Lo que podemos hacer es cortarlo y que sea una cápsula independiente. Puta, weón, yo una vez propuse eso y me dijiste que era una muy mala idea, weón, eres como el pico. No sé cuándo te dije eso, pero ahora puede ser una buena idea. Porque hay mucha gente que va a escuchar la weá hasta la 1:30 y va a dejar votado. Ya no, sí, igual es una buena idea, porque yo lo propuse porque era una buena idea para mí. Te la celebro, weón, te pongo un babero y todo, pero está bien. Sí, ya renegaste. No, está bien porque Pablo está empoderado con la edición. Entonces él sabe lo que se puede hacer ahora, entonces... No, sí, a 2 partes, es verdad que es 2 partes porque además son temas distintos. Que hay gente que no la va a escuchar, bueno, si a mí me da lo mismo que la weá dure 4 horas, pero la mayoría no va a escuchar las 4 horas. No, sí, es verdad. Además que son temas distintos, tiene que ver con eso.
Mi gente, Oye, espérate, acá yo pongo stop y esta va a estar almacenada en alguna parte de mi computador, ¿cierto? sí, te voy a hacer- Campesinos, soldados y obreros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados, mineros, cumpliremos con nuestro deber, sembraremos la tierra de gloria, socialista será el poder.